Bueno, nuestro grupo se forma a partir de una experiencia de docencia, de posgrado, que hicimos para Claxo en la Cátedra Florestan Fernández en el año 2011 con Zenaida Garay, que aquí también está conectada y después le voy a pasar la palabra. En ese seminario sobre territorialidades, nacionalidades y ciudadanías, que constaba de 11 módulos, creo que era, ¿no? Sí, 11 módulos. Un grupo de intelectuales de distintas partes de Latinoamérica y de Centroamérica se sumaron y quedó constituido un grupo humano, a mi juicio, al juicio de Zenaida, fantástico, que valía la pena mantener, conservar unidos y seguir trabajando juntos. Entonces, en el año 2013 nos presentamos a la convocatoria de grupos de trabajo Claxo y desde el año 2013 hasta el 2016 funcionamos como grupo de trabajo. Al mismo tiempo, lo instituimos al equipo como programa de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba en el Centro de Estudios Avanzados, que hoy forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Y dentro de este equipo, como decía, los colegas son de diferentes orígenes. Acá está presente Pablo, que es de México, pero también tenemos muchos colegas de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú, de Costa Rica y de Colombia. De Argentina, de todas las latitudes, norte, centro, región de Cuyo, el sur, Patagonia, ¿sí? Nos estarían faltando algunos países hermanos que nos gustaría sumar, estamos abiertos a eso. Y dentro del equipo de investigación constantemente se suman adscriptos y ayudantes, que algunos de ellos están conectados hoy también. Y bueno, y Carla está desde el inicio prácticamente con nosotros, y además de ser una muy querida compañera, es un miembro destacado del cual me gustaría hacer algunas referencias. Carla Pedrazani es geógrafa, es docente, extensionista e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Departamento de Geografía en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es especialista en epistemologías del sur e integrante del Departamento de Ciencias Sociales del ISEP y del Instituto de Geografía para la Paz. Ha participado en los 5 encuentros que organizamos desde el programa de investigación en el marco de congresos internacionales, así como también, como decía, en el grupo de trabajo Claxo entre los años 2013 y 2016. Con las editoriales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y con Claxo publicamos 2 libros grupales que se pueden obtener desde la biblioteca Claxo, se pueden descargar de allí, en los cuales Carla participó con los siguientes trabajos: Lógicas de producción del espacio urbano en la ciudad de Córdoba, Argentina, una mirada desde la colonialidad del poder, en el año 2016, y en coautoría con Santiago Llorens, que también es miembro del equipo, y Lucas Paladino, Dimensiones práctico-políticas y espacialidades de colectivos subalternos en lo urbano, una aproximación al movimiento y resistencia de la multisectorial Defendamos Alberdi, también en el año 2016. En el otro libro colectivo que realizamos en el año 2017, Carla publicó Urbanizaciones populares y producción hegemónica de espacio urbano, una aproximación desde los conceptos de espacio, contraespacio y territorialidad. En el año 2019, en coautoría con Santiago Llorens y Roy Rodríguez, ambos miembros del equipo, publicó el trabajo Señales de lucha y espacialidades en diálogo, la potencia de lo comunicacional en Defendamos Alberdi y los vecinos del Chabascate, incluido en el dossier Espacialidad y Comunicación, que codirigimos con la doctora Lorena Antesana Barrios, que también es miembro del equipo, para la revista Comunicación y Medios de la Universidad de Chile. Bueno, y actualmente estamos organizándonos para un tercer libro grupal, con la esperanza de que en estos 10 años que venimos trabajando juntos sea un espacio más de difusión de lo que hacemos. Le paso la palabra a Zenaida, que también es coordinadora y directora de nuestro equipo, de nuestro programa de investigación, y bueno, y luego va a exponer Carla. Buenas tardes, muchas gracias por la presencia de todos. Bueno, lo único que quiero destacar también es que ha sido un espacio de formación en el cual muchos de los integrantes han terminado y concluido sus trabajos de posgrado.
y es más, actualmente dirigen equipos de investigación. Y en el caso de Carla, ha combinado tres cuestiones que son muy vitales, por lo menos en el ámbito universitario, que es la docencia, la extensión y la investigación. Entonces, bueno, más nada más que eso, bueno, vuelvo a saludarlos y agradecerles su presencia. Muchas gracias. Bueno, primero gracias Marcela y Zenaida por la presentación, y gracias a todos, a todas y todos por estar en este espacio. La verdad que muy feliz de saber que les interesa la temática, de que les convocó de este modo y de que podamos tener este espacio para compartir también. Les cuento de que el tema que había presentado, el de contracartografías como práctica pedagógica, didáctica y política, tiene relación con un seminario que dictamos con un equipo de estudiantes y de egresados de la carrera de licenciatura en Geografía, que se llama Contracartografías del neoliberalismo, luchas y movimientos sociales en defensa de los territorios y de la vida. Entonces, cuando la idea de estos conversatorios, como bien mencionó Marcela al comienzo, tenía que ver con compartir, como reactivar el grupo a través del compartir para este tercer libro, esta tercera publicación, a través del compartir en qué andamos, ¿no? Lo que estamos haciendo, qué rumbos estamos tomando, tanto de pensamiento como de práctica. Y en eso, a las apuradas de todo lo laboral, lo virtual, toda la virtualidad que se nos sumó ahora, claro, yo presenté el tema y cuando esta semana, antes de que llegue la fecha, me di un momento de pausa para pensar y dije, a ver, contracartografías del neoliberalismo. El seminario del que vamos a tomar las reflexiones no es una creación individual, ¿no? Esto que tenemos tan arraigado en muchas prácticas académicas, pero también en la vida misma, ¿no? De lo individual, del hacer más de los nombres, de las autorías. Entonces dije, bueno, voy a invitar tanto a quienes formamos parte del equipo del seminario, porque ese seminario se creó colectivamente, lo pensamos colectivamente, en las maneras pedagógica y didáctica que elegimos tiene que ver con un hacer colectivo. Y en eso, bueno, invité a parte del equipo, no se animaron del todo, salvo Anker, que está acompañando que nos está acompañando acá hoy y también va a ser parte de esta presentación. Entonces le quería dar un espacio para que se presente Anker, que es una de los colaboradores del seminario. Bueno, hola a todos, todas, todos, ¿cómo están? Como dijo Carla, yo soy Anker, uso pronombres ella. Vengo siendo una marica trans, soy neurodivergente, más precisamente autista. Soy parte del equipo de cátedra, como decía Carlita, del seminario de contracartografías. Fui parte de las personas que empezamos a idear este seminario y que formo parte también de dictado, de la coordinación de los encuentros. Así que bueno, por ahora eso es todo, después voy a ir interviniendo. Gracias a todos por estar. Bien, ahí con la presentación de Anker, bueno, les cuento, vamos a presentar unas diapositivas, pero que es más para acompañarnos en la charla, en la conversación, así que tiene algunas imágenes que tienen que ver con el seminario, pero también una invitación a que nos vayamos problematizando, porque esto no va a ser solo un escucharnos a Anker y a mí, sino que lo que queremos provocar es que realmente se pueda dar un diálogo posterior de lo que les compartamos, y entonces hay un primer ejercicio que les queríamos proponer para compartir al final del encuentro, que tiene que ver con que vayan pensando qué son las contracartografías para ustedes, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí como en latencia a esa pregunta para que la compartamos al final. Lo podemos hacer por el chat, así nos queda como registro, pero bueno, para que quede ahí como con esa latencia y que vayamos dialogando en esas ideas que se van cruzando y también de las prácticas propias que tengan, ¿no? De sus recorridos y experiencias en las cartografías y en las contracartografías, ¿no? Entonces, aguánteme un segundito que voy a presentar. Ahí estamos, allá vamos. Ahora esperamos de que sí. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, se ve grande. Sí, sí, ahora sí. Buenísimo, ahora sí, largamos. Bueno,
un poco como para recuperar las preguntas con las que les convocamos para este conversatorio, que tenían que ver con qué es una contracartografía, a qué arremetimos con el contracartografiar, quiénes lo hacen, por qué, contra qué o quiénes, ¿no? Esas preguntas las poníamos como algunos de los interrogantes que nos podemos hacer cuando enunciamos o hablamos del contracartografiar, ¿no? Entonces, lo que nos interesaba hacer con Anker es, ancladas o recuperando la experiencia del seminario, poder dialogar y llevarnos a una reflexión crítica sobre esto del contracartografiar como una práctica pedagógica, didáctica y política desde las geografías críticas y también aquellas consideradas contemporáneas, ¿no? Pensando que la disciplina en sí de la geografía ha contribuido con un recorrido potente para pensar prácticas y metodologías en la creación de contracartografías, pero no es la única, ¿no? No es la única disciplina que se aboca a contracartografiar o desde dónde se puede contracartografiar. Entonces, partíamos de eso para preguntarnos, bueno, ¿y qué es esto del contracartografiar? Y para nosotros, de alguna manera, el término contracartografiar lo queríamos empezar a desarmar desde las palabras, ¿no? Desde cómo es la terminología, cómo está definido el término, ¿no? Y si pensamos en este contra, inmediatamente el contra siempre nos lleva a una idea de oposición, ¿no? De enfrentamiento. Bien, entonces, ¿enfrentamiento a qué? Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Es contracartografía? ¿Es un enfrentamiento a la cartografía? ¿Estamos en contra de las cartografías cuando contracartografiamos algún proceso, algún espacio, algún territorio? Y en esa idea empezaba a tensionarse también un poco el preguntarse, bueno, si es un contracartografía, ahí veremos si es un contracartografía o no, pero en esta idea del si está en contra lo cartográfico, esta parte opuesta, ¿qué es la cartografía? Cabe preguntarse, ¿no? Entonces, si buscamos de manera simple o más tradicional, de los conocimientos más tradicionales, podríamos pensar en la cartografía, ¿no? Como la ciencia que estudia los mapas, o desde donde se trazan los mapas, o un mapa como una representación, pero queda acotado, ¿no? ¿La cartografía es solo un mapa? Nos podemos preguntar. ¿Las contracartografías solo es pensar en mapas, en otros mapas? Y en ese juego queríamos también como ir invitándoles a que repensemos, bueno, a ver, si el mapa es una representación gráfica de la realidad del espacio, pero que tiene de fondo, o sea, no es neutral, tiene de fondo relaciones de poder, de quién lo crea, para qué lo crea, con qué fin se lo crea. ¿Cómo podemos pensar en esa línea las contracartografías, ¿no? Si las cartografías, si lo queremos mirar desde una mirada crítica, no se puede tener una mirada, diría Lois, ingenua de las implicancias epistemológicas de los mapas, ¿no? Si queremos hacer una revisión crítica, y de pensar el recorrido de la trayectoria que tienen los mapas, sobre todo en las visiones más hegemónicas o tradicionales, ¿no? De estos mapas asociados al Estado, ¿no? En un mapa creado por el Estado, un imaginario social que se construye alrededor de este mapa, relaciones de poder que plantea ese mapa, y también lo que oculta o invisibiliza estos tipos de mapa, pensando de que actualmente, aún hoy, todavía, el Estado sigue teniendo en parte de sus atribuciones el mapeo de los territorios, ¿no? Si pensamos en Argentina, tenemos desde el 2010 el nuevo mapa bicontinental, ¿no? Que plantea otro tipo de relaciones, otro tipo de superficie, otro tipo de extensión territorial. Entonces, el Estado no ha perdido su ejercicio de mapearnos, pero también como colectivos, como grupos, lo tensionamos a esos mapas desde otros ejercicios, ¿no? Desde otras prácticas y otras herramientas. Entonces, en este sentido, pensábamos en el caso del seminario empezamos a pensar la contracartografía, pensamos todo el seminario como una contracartografía. Entonces nos alejamos de la idea primero
de solo contracartografía igual a mapa, a otros mapas, a otros tipos de mapas, a otros tipos de narrativas, sí, es eso, pero no implica solo un mapeo de representación gráfica, ¿no? Implica también toda otra serie de ejercicios, de prácticas, que crean un espacio, crean una determinada espacialidad donde se puede problematizar desde una pedagogía de la pregunta, podríamos decir, ¿no? Recuperando a Freire, podríamos pensar, bueno, en estos espacios, ¿qué nos podemos preguntar acerca de los territorios que queremos mapear? ¿Con quiénes los vamos a mapear? ¿Qué implica este cambio que nos propone el contracartografiar? Podríamos preguntarnos también si el contracartografiar es igual que las cartografías participativas, que los mapeos colectivos. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Se complementan? Son algunas de las preguntas que nos podemos ir haciendo, puede haber otras. Entonces, en esa línea, en el seminario, pensamos las contracartografías del neoliberalismo como ejercicios pedagógicos, pero también como herramientas que nos permiten esto, ¿no? Que dice la diapositiva. Por un lado, reconocer las violencias y opresiones que nos atraviesan en los diversos territorios, pero también como un espacio para problematizarlos y politizarlos, ¿no? Entonces, en sí, para pensar las estrategias del neoliberalismo, cómo están ancladas, cómo están arraigadas, también atravesadas en nuestros cuerpos y en nuestras prácticas, partimos de un ejercicio de repensar los términos y categorías, ¿no? Y esto empezamos a debatir, bueno, ¿qué es la producción, creación de conocimiento? Desde la contracartografía, ¿quiénes enuncian? ¿Cuáles son las voces? ¿Cuáles son las narrativas que se recuperan? ¿Quiénes son las voces quiénes somos los que estamos ahí? Los que estamos ahí. ¿Cuáles son las voces que se conjugan? ¿Qué implica crear desde otra manera conocimiento? En esa línea nos enfocamos a pensar desde pedagogías que tienen que ver con la educación popular, pero también con la idea de una pedagogía libertaria, no en el sentido que está renovándose lo libertario ahora o recuperándose por algunos grupos que tienen un contenido más conservador, misógino, si pensamos en algunos grupos que han salido con el cartel de libertarios, ¿no? Por ejemplo, acá en Córdoba. No en esa línea, sino en la línea vinculada con el anarquismo y pensar también otro tipo de educación, ser autogestivos en esa educación, poder construir horizontalmente, irrumpir con las jerarquías de ese conocimiento. Entonces, en esa línea partimos de pensar desde el problematizarnos en colectivo, de cómo podemos desarmar los conceptos, los términos como, por ejemplo, progreso, desarrollo, la relación binaria sociedad-naturaleza, los binomios sociedad-naturaleza. No, yo no se las mande, por eso no se las mando. Las tareas mías están todas hechas y ahí se las mando la foto. Bien. Entonces, en esa línea nos vamos haciendo como, bueno, el ejercicio que proponemos a través del seminario es grafiar o narrar lo que significa ese término, ¿no? No en la idea de la idea que implica el término, sino de cómo está pensado y cuál es la potencia de ese término. ¿Qué nos ayuda a ver? ¿Qué nos invisibiliza? Entonces, en ese ejercicio vamos pensando, deconstruyendo y cartografiando estos términos y narrativas. No sé, ahí, Anker, si vos querías sumar algo en esa línea. Perdón, se me olvidó. Sí, por ahí también pensar no en el significado como teórico de los términos, sino también como qué nos implica en los cuerpos y en nuestras cotidianidades, ¿no?
no basarnos en entender el significado teórico de lo que hablamos, sino también cuáles son las implicancias concretas en nuestras vidas. Bien, en esa línea, justamente una de las cuestiones dicotómicas, ¿no? Que nos proponemos a través de los ejercicios que planteamos en el seminario, es de construir esta separación entre cuerpo-mente, ¿no? Entonces, ¿cómo activar una experiencia? Ahí poníamos en la presentación una experiencia capilar. ¿Cómo sacar que emerja aquello que está oculto, lo que se ha olvidado, pero que está arraigado en nuestro cuerpo? Entonces, en esa línea empezamos a pensar, bueno, hay determinados procesos que los podemos pensar en relación a determinadas categorías que nos atraviesan de diversas formas. Entonces, no solo en el pensamiento, en el quehacer, sino también en corporalmente. Por ejemplo, si ponemos ahí en lo que están viendo ahora, ese fue un resumen de algunas de las discusiones que dábamos en el seminario, que damos en las distintas ediciones del seminario, y aparece un poco también la idea de deuda, ¿no? De deuda y deudores y el capitalismo y cómo el capital financiero y los procesos de saqueo y deforestación y la idea de guerra que traen los zapatistas. Entonces, en esa línea, por ejemplo, cómo a través de determinados juegos o ejercicios podemos pensar cómo estamos atravesados por las deudas, ¿no? Que no es algo ajeno a nosotros, algo abstracto, sino algo que nos atraviesa y de qué modo nos atraviesa. Entonces, la práctica, los ejercicios que hacemos en el seminario tienen que ver con este tipo de problematización, ¿no? Y en ese tipo de problematización recuperamos de otros colectivos, que acá está, por ejemplo, está Sofía, pero del colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo, los mapeos corporales, y desde otras experiencias hemos recuperado para problematizarlo. En esa guía de los compañeros está más enfocado en mujeres los mapeos, sobre todo la experiencia que relatan, y en nuestro caso lo conjugamos de una manera colectiva con diversas identidades de género, ¿no? Entonces, en ese conjugarnos hombres, mujeres, trans, quienes están en ese grupo, bueno, pensar cómo el neoliberalismo nos lleva a un ejercicio de individualización, a separarnos, a fragmentarnos, y cómo podemos hacer el ejercicio contrario a través de un grafiarnos, ¿no? De un mapearnos, de cómo pensar las relaciones que se suceden, que se dan como estrategia territorial y táctica de las políticas neoliberales. Bueno, ¿cómo podemos dar otras respuestas? Y en eso nos daba la oportunidad para, bueno, por un lado, dialogar con los espacios, desde los propios espacios cotidianos, desde el quehacer, desde las distintas prácticas que tenemos, que estamos en el espacio del seminario, pero también con otros colectivos. Por ejemplo, en el primer año dialogamos con la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil, ¿no? Y en ese encuentro, por un lado nos planteaban cuáles eran las estrategias que tenían de resistencia, de hacer memoria como colectivo, que tienen hijos, hijas, parientes, hermanos, hermanas que han sido víctimas de gatillo fácil. Entonces nos dimos un ejercicio de memorar cuáles son los entretejidos como de organización y resistencia de la coordinadora, pero también de cuáles son las estrategias que se conjugan en la práctica de gatillo fácil y de violencia institucional, ¿no? Entonces, en ese hacer, creamos un mapeo colectivo que para nosotros tenía una connotancia de un contracartografiar, ¿no? Iba en contra de las prácticas de violencia institucional y de gatillo fácil, y ese ir en contra conjugaba una cuestión de creatividad y resistencia, ¿no? De otra forma de pensar las espacialidades, y también de pensar las redes que se entraman desde la coordinadora y con otros movimientos y otros espacios,
Entonces ahí lo pensábamos como una contracartografía desde, con y en colectivo con la coordinadora. En otro espacio también que lo pensamos fue que nos dimos el espacio para repensarlo, tuvo que ver con acá en la casona Comechingona, un pueblo originario comechingón de aquí de Córdoba, que esta casa era de un curaca de la comunidad que la están peleando para que sea restituida, ¿no? En este momento le pertenece al Estado, fue una cárcel. Y entonces, en ese proceso de encontrarnos y dialogar, bueno, nos abrimos tanto a los conocimientos y estrategias de lucha, pero también a las cosmovisiones, a sus epistemas, a sus saberes, de cómo pensaban ese tiempo, ese espacio, esa casa, y sobre todo cómo se posicionaban ante los ejercicios de poder, en este caso del Estado, del no reconocimiento de la casa que les pertenece, de cómo recuperaron la memoria colectiva como pueblo originario. Entonces, en ese dialogar nos fuimos encontrando o tensionando, problematizando otras formas de entender los tiempos, los espacios, pero también el diálogo de saberes. En esto algo que pensamos constantemente es esta idea que proponemos también desde muchas veces de la extensión universitaria, desde prácticas de investigación y también de la docencia, ¿no? Esta idea de plantear el diálogo de saberes, y hay una autora, Rauber, que plantea, bueno, ¿cuál es la idea de fondo del diálogo de saberes? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Estamos entendiendo como esta idea de hacer puentes. Seguimos diciendo un conocimiento de un lado, un conocimiento del otro, o nos hacemos foco en el entremedio, ¿no? Diría, en ese entremedio, en el devenir de ese proceso, en ese encuentro y en crear un nosotros, un nosotres. Por otro lado, también en eso lo que nos cuestionamos en términos de pensar como prácticas de contracartografías, también lo que nos planteamos es pensar qué implica un espacio de contracartografía en términos de diálogo de saberes. Es un dar voz, ahí en el ejercicio de dar la voz, ¿se quiebra, se irrumpe alguna jerarquía de conocimiento? ¿O cómo sucede el diálogo? Entonces, en eso nos planteamos de que el contracartografiar no implica solo un ejercicio, una herramienta, una práctica de mapeo, sino un espacio en proceso, ¿no? Recuperando, si queremos, a Masay, un espacio que es un proceso en proceso donde nos sigamos problematizando y donde el ejercicio en sí, cómo deviene, no es ni uno ni el otro, diría Deleuze y Guattari, sino en ese entremedio, bueno, ¿qué sucede en ese espacio? ¿Qué se crea en ese espacio? ¿Qué se genera desde ese espacio? Entonces, de alguna manera, hacemos foco en los procesos y también en las decisiones que se toman, en el posicionamiento y en el hacer colectivo, en las decisiones colectivas que podamos tomar si se quiere hacer un mapeo, de qué manera, qué mostrar, qué no. Entonces, en eso, el dialogar deja de ser algo como, vamos a hablar, este conocimiento dialoga con este otro, sino de qué forma se encuentra, de qué forma se entreteje, de qué forma genera una trama conjunta para generar una contracartografía, ¿no? Ay, me entusiasmé. Acá solo les queríamos mostrar, bueno, como otra de las experiencias que tuvimos también fue con La Poderosa, con la organización La Poderosa, que también tuvo que ver con una propuesta y una experiencia que llevan a cabo ellas desde la organización sobre el control popular de la fuerza de seguridad. Y ahí lo que en este encontrarnos también fue abrirnos a la escucha, ¿no? No solo pensar qué nos imaginábamos como mapeo, contramapeo desde el seminario, sino abrirnos a un construir en conjunto. Bueno, ¿cómo podemos contracartografiar? ¿Qué implicaría? ¿Es un mapeo? ¿No es un mapeo? ¿Es un mapeo y es algo más? ¿Es un espacio de debate? ¿Es un espacio de
de reflexión es pensar territorialmente, en este caso el barrio Yapeyú, qué sucede con las fuerzas de seguridad o de qué otras maneras se puede dar una propuesta de control popular de esas fuerzas, una propuesta comunitaria, qué es lo comunitario que se pensaba desde la organización y en ese espacio. Entonces, lo pensamos como un proceso. Ahí, Anker, vos interrumpime cuando quieras, si querés sumar algo más, porque yo voy pasando así como a velocidad. Bueno. Bien, entonces estaba esperando por si Anker quería decirlo. Bien, acá volviendo a la Casa Comechingona, con el pueblito de la Toma de Alberdi, este fue un recorrido que nos permitió como revisar otras prácticas, ¿no? Porque en este encuentro fue entre una universidad, la Universidad Philips de Alemania, y el Instituto de Presencia Afroamericana de acá de Córdoba y la multisectorial, junto con el pueblito de la Toma. Entonces nos queríamos centrar sobre todo en el mapeo que se dio, en el mapeo colectivo que se dio en el espacio de la casona. No hablaban la mayoría español, hablaban en alemán o inglés, y había una traductora, pero en el mapeo se dio otro encuentro, ¿no? Otra forma de encontrarse y de construir, porque lo que ven acá a la derecha arriba es lo que resultó del mapeo, que fue generar un árbol que tenía que ver con la abuela Taku, un algarrobo que está en el centro de la casa, que lo consideran, que lo llaman la abuela o el abuelo, y que es central para la comunidad. Y por otro lado, también pensar las raíces que se pensaban en Argentina, los imaginarios que había en torno a Argentina de las raíces, esto que salió también de los argentinos vienen de los barcos, no. Bueno, ¿qué pasa con los pueblos originarios? Sí y no, o sea, ¿qué mixtura se da, qué interculturalidad se da? Y acá, este mapa que resultó conjugó lenguas, conjugó pensamientos, en torno, bueno, cuáles eran las identidades que se conjugaban espacialmente, cuáles eran las raíces que se encontraban en ese espacio, pero también cómo dialogaban tanto raíces como ramas. Ese fue el mapeo que surgió del grupo, ¿no? De pensar, bueno, por ejemplo, dice reivindicar a nuestros ancestros, cuáles son los procesos que se dan en la tierra, cuál es la idea de tradición, cuáles son... preguntaban, por ejemplo, Argentina es europea, Alberdi, ¿qué conjugaba Alberdi como barrio? ¿Qué orígenes conjugaba? ¿Qué luchas y resistencias sostiene? Entonces, parte del mapeo fue generar todo ese proceso que resultó en ese mapa, pero que el proceso en sí generó otro tipo de diálogo, otro tipo de construcción de conocimiento colectivo. Bueno, antes de eso, porque eso era más al final, no sé, Anker, si querías contar un poco de la experiencia de este año en pensar un poco las identidades como contracartografías. Dale, sí. Antes quería decir algo más, como más vinculado a la cuestión del diálogo de saberes y a la apuesta política que tenemos respecto a eso, y también una disputa contra el extractivismo epistémico que se le dice, que dentro del seminario lo trabajamos tanto en términos de discusiones más teóricas, entre comillas, como también como una apuesta política en nuestras prácticas, y que eso también se ve reflejado en estos encuentros, ¿no? En donde no buscamos nosotros como académicos generar un conocimiento en base a la voz de otros, sino que lo que buscamos es trabajar codo a codo. Y también pensaba que muchas veces cuando Carlita preguntaba como por los procesos de mapeo, si es simplemente un mapa o si es la discusión, como muchas veces se cae como en el mapa como un producto y que lo que importa es el mapa final y lo que va a tener la información relevante o importante es ese mapa final, y que en realidad
todo el proceso que se da para el armado del mapa, sea en el contexto que sea, también es información relevante, y que nosotros también hacemos mucho foco en eso, no tanto en apuntar a generar un material final, sino en cómo se van dando los procesos de encuentro entre quienes estamos dando los debates. Y este año particularmente, la articulación la hicimos con una organización de Argentina que se llama Todes con DNI, de la cual soy parte, que es una organización que se formó inicialmente en una disputa por obtener DNIs para personas que estamos por fuera del binario varón-mujer. No sé si todos saben que en Argentina desde el 2012 tenemos una ley de identidad de géneros que nos permite, en teoría, acceder a un montón de derechos. Lamentablemente esa ley no se cumple, y sobre todo no se cumple para quienes no entramos dentro del binario, sobre todo en la cuestión del DNI y el respeto a la identidad. Particularmente yo estoy indocumentada, tengo rectificada mi partida de nacimiento, pero no el DNI, porque el Estado todavía no está emitiendo esos DNI. Entonces, desde la organización, si bien se creó como una organización en disputa por los DNI, después nos fuimos dando cuenta que el problema era bastante más complejo y empezamos a disputar en otros sentidos también las cuestiones identitarias y de género. Y este año hicimos una articulación entre el seminario y la organización, en donde tratamos de trabajar la identidad como contracartografía en distintos sentidos. Un primer sentido tiene que ver con retomar algunas cuestiones que decía Carlita al principio de qué es la cartografía, y que también alguien en el chat dijo algo que me pareció re piola, que decía que es algo así como una línea de fuga de las cartografías hegemónicas, algo así había dicho. Y por ahí pensar nuestras identidades como en términos de contracartografías también implica pensar nuestras identidades como disputas ante lo impuesto por los sistemas hegemónicos, y también como líneas de fuga a eso impuesto por lo hegemónico, ¿no? A lo que el afuera nos dice que tenemos que ser, cómo nos tenemos que identificar, cómo nos tenemos que manejar, si tenemos determinada identidad de género, cómo tenemos que exteriorizarla, ¿no? También hay muchos estereotipos en base a eso, como, bueno, si vos sos un varón trans, tenés que responder a ciertos estereotipos, y si no respondés a esos estereotipos, muchas veces incluso es como, bueno, no sos lo suficientemente trans, ¿no? Entonces, como poder pensar las identidades como contracartografías también nos permite como darle ese sentido político que muchos entendemos de nuestras identidades, no solo en cuestiones de género, sino también en cuestiones interseccionales. O sea, no solo somos trans, también somos neurodivergentes, también somos migrantes, también somos racializados, también somos pobres, también somos trabajadores, como no somos solamente trans. Y también poder pensar como la dimensión puntualmente, sobre todo en identidad de género, la dimensión colonial, ¿no? Del binarismo de género, en donde previo a la colonización no había las mismas construcciones de género que hay hoy, y sobre todo no había construcciones binarias de género. El binarismo de género es una imposición colonial que arrastramos hasta el día de hoy, y también entenderlo en ese sentido permite disputar con esta idea que está viendo ahora de que somos una moda, ¿no? Como somos nuevos, somos una moda, y en realidad no. En realidad lo que pasa es que durante muchos siglos estuvo borrado de la historia y de la sociedad las identidades que se escapaban a ese binarismo y a esa imposición cis heterosexual. Y también pensar la vinculación del cuerpo-territorio, ¿no? Y pensar cómo las normas identitarias nos atraviesan en el cuerpo y cómo nuestros cuerpos, con nuestras identidades políticas, también son un campo de batalla, ¿no? Y también una trinchera de resistencia ante esas imposiciones del sistema. Y también pensar cómo contracartografiar distintos espacios de la vida
desde una perspectiva interseccional, ¿no? Como no, sobre todo como discutiendo un poco con las perspectivas de género feministas que suelen caer en una división binaria y cisexista, ¿no? Como los análisis suelen caer en hacer un análisis con una perspectiva de mujeres cis, mayoritariamente de mujeres cis heterosexuales. Por las dudas, una persona cis es una persona que su género se coincide con el sexo asignado al nacer. Entonces, como bueno, también discutir con esas perspectivas en donde los análisis suelen reproducir binarismos y suelen reproducir exclusiones y muchas veces tampoco suelen tener una mirada interseccional, ¿no? Como se vuelve a construir un sujeto universal que en este caso pasa a ser una mujer cis heterosexual blanca, de clase media, flaca, como hay un montón de interseccionalidades que también se dejan por fuera. Y también como yendo a pensar la contracartografía no tanto como un mapa únicamente. Este año la articulación que hicimos fue pensar intervenciones artivistas, como darnos unos espacios de discusión en torno a la identidad como contracartografía, pero después no apuntar a que el resultado de esos debates sea un mapa, sino pensar cómo disputar en los espacios, tanto en el espacio público como en el espacio virtual, para poder adaptarlo a este contexto, pensar intervenciones que puedan disputar estos sentidos y para poder tener más llegada con estos debates a otros sectores de la sociedad. Bueno, en esa línea, un poco como para volver al principio, claramente el contra no es contra la cartografía, es contra un sistema, es contra una forma de entender el mundo como única verdad, como una manera tradicional de mapear, de grafiar, de entendernos, de relacionarnos. Y en eso sí pensábamos o coincidimos que la contracartografía, ahí recuperamos el compilado de Cerruti y Bulber, ¿no? Pensando que la cartografía es más una urdimbre, un tejido que se elabora por procesos del pensamiento en tramas, en hilados, donde vamos más allá de la elaboración de los mapas, ¿no? Cuando se dice cartografía, se refiere tanto a atrapar el tiempo en su concepto en un determinado espacio, como que la representación del mundo no es únicamente gráfica, sino que se puede cartografiar desde otras maneras, sean escritas, sean dibujadas, sea con palabras en diversos géneros, crónicas, narrativas, poéticas, prosas, discursos, ¿no? Y formas expresivas. Entonces, basándonos en esas otras maneras de entender también el cartografiar, como otras maneras de grafiar los procesos, las relaciones, un poco pensar las contracartografías nos invita también en esto de pensar los lugares de enunciación. Bueno, ¿qué lugar estamos ocupando, no? Eso es clave, y recuperando, por ejemplo, a Val Flores, pensar esto, bueno, pensar qué lugar estamos ocupando en un proceso contracartográfico, desde dónde nos estamos posicionando, ahí está lo político, pero también implica una responsabilidad sobre nuestros conocimientos, ¿no? De nuestros conocimientos, ¿cómo los estamos jugando ahí? ¿Realmente estamos irrumpiendo con una lógica del binarismo? ¿Estamos irrumpiendo con una lógica jerárquica de conocimiento? ¿O no? Y los estamos jugando para crear, o la contracartografía termina siendo también una herramienta de poder como para mostrar, bueno, quiénes somos los más progres que hacemos contracartografías y los otros que hacen cartografía. Entonces también darse un espacio de debate de los usos que le damos a la contracartografía, cómo la estamos entendiendo, cuál es el propósito que está tomando, cuál es la potencia que le estamos dando al contracartografía. Y en esa línea, desde los años que venimos compartiendo con los quienes han participado del seminario, pero también como el equipo de CATRE, lo que venimos dialogando y reflexionando de manera colectiva, sostenemos siempre de que no hay una receta, ¿no? No hay un manual de así es el mapeo, para contracartografiar tenés que seguir estos pasos, ¿no? Sino que tiene que ver con un proceso
de qué pedagogías adoptamos para darnos ese proceso, cómo se da ese proceso, con qué materiales, qué voces vienen a encontrarse en ese espacio colectivo, ¿no? Y siempre en esa línea de que no es una receta, por eso les decíamos al principio, les invitamos a que piensen ustedes qué son las contracartografías para ustedes. ¿Qué podemos sacar como una definición colectiva si hiciéramos un cadáver exquisito? ¿Qué podríamos sacar hoy de qué es una contracartografía? En esa línea sí queríamos cerrar con dos cuestiones. No sé si Anker, antes de que yo diga esto de cerrar, para que demos el espacio más a diálogo, que me parece que eso es lo más rico que se puede dar que la exposición en sí. Queríamos cerrar con dos cuestiones. Una es una definición colectiva que siempre está como mutándose y actualizándose. Las actualizaciones no las logramos hacer o sea, las dimos en colectivo, no las logramos transcribir, pero sí está una versión del 2019 que hicimos en colectivo como cadáver exquisito, bueno, qué es una contracartografía, qué surgió de todo el proceso del seminario, al final del seminario, que se las queríamos compartir. Y también les queríamos compartir, por otro lado, un audio que creamos con distintas voces de lideresas, de defensoras de los territorios, pero también voces propias con distintas lecturas y voces y múltiples voces, ¿no? Una conjugación de voces múltiples que invitan a pensar. En el caso del seminario, cuando lo conjugamos ahí, es para pensar como, bueno, ¿qué es el buen vivir? ¿Qué es la buena vida para cada quien? ¿No? ¿Cómo la podemos pensar? Pero que en este caso, la invitación es más a ver qué nos dejan esas voces resonando para sumar a esta construcción colectiva de qué estamos entendiendo aquí, ahora, en este encuentro por contracartografía de manera colectiva y no únicamente de lo que expresamos con Anker. No sé, Anker, si quería cerrar con algo y después paso a leer la definición colectiva. Sí, quería agregar algo que me acordé leyendo uno de los comentarios que decía de jerarquizar los saberes, que también está muy vinculado a la cuestión del extractivismo epistémico, como dentro de los espacios académicos se sigue cayendo de una manera u otra en saberes jerarquizados, ¿no? Y en saberes que son válidos de ser citados en trabajos académicos y saberes que no. Y muchas veces como, no sé, una bibliografía que es aceptada académicamente para hacer cita bibliográfica no puede ser mi relato de experiencia de vida. Por más que sea un trabajo académico sobre experiencias de personas trans, mi relato como experiencia de vida no es válido como una cita bibliográfica. Las citas bibliográficas o las referencias que se suelen aceptar tienen más que ver con trabajos que están insertos en las lógicas académicas. Y la mayoría de las personas trans, por ejemplo, para reducirlo a estas cuestiones, la mayoría de las personas trans no accedemos a la academia. Somos muy pocas las privilegiadas que logramos acceder a la academia y sobrevivir a la academia siendo trans. Entonces, ¿quiénes hablan de las vivencias trans en la academia y por quiénes hablan y de qué maneras? ¿No? Porque hay muchas personas académicas que son cis hablando de las vivencias trans y que muchas veces ni siquiera nos nombran. Mucho menos como citas bibliográficas porque ni siquiera es aceptado en la lógica académica, pero muchas veces ni siquiera nos nombran como en el cuerpo de trabajo, y todos esos saberes, la mayoría de las veces, son saberes recuperados de nuestras experiencias, de lo que nosotros planteamos, de lo que nosotros discutimos, y sin embargo son usados en los espacios académicos como saberes válidos. Y después cuando alguien quiere recitar, no recitar de recitado, sino de recitar, lo que es más válido para tomar como referencia es ese trabajo académico de una persona cis y no lo que nosotros decimos. Entonces se sigue como haciendo un círculo cerrado de cuáles son los saberes válidos para retomar y quiénes seguimos quedando excluidos de esos debates o de esos espacios de saber y de producción de conocimiento. Eso nada más. Bien, en esa línea me hiciste acordar que algo también que recuperamos o debatimos en esa línea es un texto de César González, cineasta, estudiante de filosofía,
Villero que se define él como Villero, ¿no? Plantea un poco el conflicto en Semilla de Crápula, el conflicto externo entre los unos y los otros, ¿no? Y que nos dice, bueno, ¿por qué? O sea, que nos corramos de la idea de que desde la academia vamos, por ejemplo, con la contracartografía a ayudar a un grupo. Vamos al territorio y tenemos un saber que lo ponemos en juego ahí, sino también abrirnos a ver las ayudas mutuas, ¿no? No es solo, no somos los académicos que nos decimos críticos, los que vamos a llevar el conocimiento a ese lugar, el conocimiento crítico, lo que se entiende por crítico a un territorio, a un espacio, sino cómo se dan las relaciones, cómo se dan las ayudas mutuas, cómo nos interpelamos, cómo nos abrimos a revisar nuestras propias prácticas desde ese encuentro, ¿no? Y en eso también nos parece clave como cuestión de qué lugar se ocupa, el poder abrirse en el proceso de contracartografiar a una revisión crítica de las propias prácticas, ¿no? A cómo revisamos, qué está pasando con estas prácticas, cuánto tenemos incorporado de una lógica academicista, de una lógica que oculta, invisibiliza voces, de una lógica individualista, si pensamos también en el plano de cómo nos atraviesa en alguno de los sentidos el neoliberalismo. Entonces es como abrirse también a dejarse atravesar, ¿no? A dejarse encontrar y crear en conjunto otros conocimientos y otras maneras, y en eso también juega los lenguajes, ¿no? En esto de la academia, bueno, la contracartografía, y cuando la difundimos, cuando la compartimos, ¿de qué manera lo hacemos? Lo hacemos en artículos académicos, lo hacemos en lenguajes y narrativas, formas de narrar que sean accesibles para otros espacios, para otros grupos. ¿Para quién estamos creando eso? ¿Es para seguir jugando con las jerarquías dentro de los espacios académicos, de otros espacios jerarquizados? ¿O es realmente con un compromiso político y un posicionamiento de deconstruir cierto tipo de relaciones hegemónicas y dominantes, ¿no? Entonces, un poco, eso es lo que vamos como problematizando, y no tenemos una manera de hacerlo, sino nos vamos dando el espacio para pensar estrategias, para pensar ejercicios que tienen que ver con un posicionamiento político, pedagógico, con determinada forma de darnos espacios de formación y de formación, pero siempre abierto, sobre todo a las revisiones propias colectivas, ¿no? Y en esa revisión propia colectiva, al acercarse, al escucharse, al permitirse un espacio de problematización y revisión propia. Y en esto, para cerrar, bueno, lo que salió en el 2019 de qué era una contracartografía, dice algo así. Una contracartografía, un espacio que irrumpe, molesta, nos hace representarnos, desarmarnos y volvernos a juntar, reclamos y luchas que buscan emanciparnos de un sistema que nos oprime de forma global por medio de infinidad de prácticas, divisiones, instituciones, dispositivos culturales y empresas. Una contracartografía del neoliberalismo significa un contrarrelato. Pensar y reinventarse desde lo colectivo, desde las experiencias y apropiaciones de los espacios que se habitan. Una contracartografía significa repensarse, repensarnos, salir de un relato hegemónico e impuesto para construir un relato desde lo recorrido y salir del silencio. Una contracartografía es una herramienta más que óptima para plantearnos interrogantes. Partiría de cuestionar qué es una cartografía y qué espacios de poder se disputan en ella. Desde ese puntapié inicial se desprenden espacios de lucha, de resistencia contra la hegemonía y la vulneración de derechos, territorios y cuerpos. En resistencia, habitar rompiendo lo establecido por los mapas neoliberales que oprimen los sentidos y sentires alternativos. Reflexionar, habilitar desde lo común y lo comunitario, lo cotidiano, sentido y elegido, vivido y transitado, en las huellas de caminos solitarios y compartidos. Mapas en el cuerpo y del cuerpo, no solo atravesado por las opresiones, sino también como trinchera de resistencia y de transformación. El contracartografiar es tensionar todo aquello impuesto sobre los cuerpos, crear otros recorridos, otras narraciones, darse posibilidad de construir en colectivo, potenciar lo colectivo ante lo individual, pensarse en proceso, en construcción y fuera de lo normado y fijo, fluir y potenciar el pensamiento crítico a partir del sentir y desde las propias prácticas,
apoyarse mutuamente y construir colaborativamente en diálogos y reconociendo múltiples voces, cuerpos y sentires. Es una acción política y poética que nos permite encontrarnos con otros, cuestionar y conocer de forma colectiva los territorios y espacios que habitamos. Este escrito fue hecho por estudiantes participantes en el seminario y el equipo de cátedra a través de un cadáver exquisito en julio del 2019, y la foto fue del encuentro con la coordinadora de víctimas de gatillo fácil, que también nos ayudaron a pensar y a crear ese significado, uno de los tantos significados y connotaciones que le podemos encontrar a la contracartografía y pensar como práctica. Y en esa línea, ay, perdón, me equivoqué de lugar, yo quería dejar de presentar. En esa línea solo les queríamos invitar, antes de abrir el espacio de preguntas, a escuchar el audio que les decíamos al principio, para pensar esto que les decíamos. No sé si ya lo fueron sumando porque yo no podía ver nada del chat, pero bueno, ¿qué es la contracartografía para ustedes? Entonces, por más que les parezca como, ¿qué nos están proponiendo ahora? Bueno, la idea es que, si quieren apagan la cámara, pero que cierren los ojos, que se den un momento de pausa para escuchar este audio que creamos en colectivo para el seminario, pero también hoy para ustedes. Entonces, si se sienten bien y siguen cerrar los ojos acá, bien. Si se sienten incómodos, lo pueden cerrar, apagar la cámara, pero cerrar los ojos y abrir los oídos y lo capilar, ¿no? El cuerpo. Entonces, ahí les comparto la web. Paren que primero voy a subir volumen. Ahí estamos. Saludemos la energía del agua esta mañana, este día, la energía sanadora, esa hermosa posibilidad de estar viva. Y vamos a empezar a hacer nuestro acto de conciencia aquí en este lugar. Y vamos a respirar profundo, aquí, ahora, en este lugar del cosmos, para que esa hermosa energía de la naturaleza revitalice nuestros cuerpos y nos llene de alegría. Hacemos lo que podemos con lo que hay y hacemos maravillas. Hacemos un quilombazo, rompemos, pegamos, torcemos y así, en el hacer, no sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que creemos que tenemos. Vamos, nos sinceremos, nos develemos lo que queremos, porque es nuestro lo que queremos. Si somos mandados a hacer, aun cuando el poder nos inventa lo que queremos, a los toxicados y todo, lo resolvemos, lo podemos, porque aunque no sea tanto, hay. Más que identidades satisfechas con su peso o talla, o la postulación de una jerarquía en reversa, lo gordo por sobre lo flaco, habrá que inventar nuevos modos de vida para nuestros cuerpos sin patrones, modos de vida que permitan encarnaciones desafiantes a los valores del mercado del dispositivo de corporalidad. Es hora de celebrar la diversidad corporal además de la sexual. Necesitamos una revuelta de la carne indisciplinada contra la policía de los cuerpos, sus estándares microfascistas de normalidad y todo deseo ordenado. Amazona de mi deseo, perra que en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XX ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. La búsqueda de un nuevo modo de organizar la vida social fundado en la libertad tiene que ser realizada en la procura ininterrumpida de nuestra propia y actual libertad. La búsqueda de la libertad colectiva y la búsqueda de la libertad individual son dos procesos que solamente tienen sentido si se unifican. Si buscamos nuestra libertad sin comprender su inserción en la búsqueda de la libertad colectiva, acabamos por doblarnos delante de las fuertes relaciones de poder autoritario que teje la sociedad.
No se puede saber qué pasó. ¿Acaso tiene algún sentido siquiera preguntárselo? Pero hay una cosa de la que podemos estar seguros. Aquello que pasó dejó algo. Eso que dejó es lo que somos, de lo que se componen nuestros cuerpos, lo que nos rodea, las cosas y, sobre todo, lo que podríamos llegar a ser. ¿Qué es la naturaleza? Es lo que somos, lo que nos rodea y todas las transformaciones posibles, y las imposibles también. Y la naturaleza humana es lo que nos sobra, lo que no encaja del todo, eso que sentimos como que no entra en nuestra propia existencia, el porvenir. En nosotros late la comuna, lo que está en lo que somos, pero que lo desborda, un resto de Big Bang. Hay imágenes de pensamiento que nos impiden pensar. Hay imágenes de cambio que nos impiden cambiar. Entonces, para pensar o cambiar necesitamos dotarnos en lo posible de otro imaginario. Depósitos o semilleros de imágenes que organizan nuestra mirada de otro modo, que nos orientan en sentido diferente. Otras lentes, otras brújulas. Y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Bueno, con eso queríamos cerrar. Bueno, agradecerles porque hasta ahora a los que se quedaron. Y también, bueno, pensar eso, que puedan sumar qué les quedó resonando, tanto de este audio o del encuentro o de sus trayectorias, de qué es un contracartografía. Gracias. Ahí Anita dice, ¿pueden proporcionar el enlace del video? ¿El enlace del video es el del audio? Hizo preguntas. Bueno, lo puedo ver de subir a un Drive y compartirlo desde ahí. La verdad que no lo tengo subido, pero lo podemos subir y hacer eso y bueno, compartirlo desde ahí. Bueno, eso. Y nada, abrir a que digan lo que quieran respecto a este encuentro y de lo que les haya surgido. Bueno, yo quiero saludarles, celebrar este espacio. Mi nombre es Beatriz Lucero, soy de San Luis, mujer con discapacidad, que también es otra de las grandes luchas que tenemos. Las personas con discapacidad, también grandes estereotipos que están marcando nuestras vidas, que nos dejan sin acceso a los derechos, y bueno, estamos siempre en lucha. A la vez soy hacedora cultural, técnica en gestión sociocultural, y hace tiempo que estoy en el grupito, pero nunca había podido participar. Bueno, saludo a todos y a todas, y bueno, y en términos de las prácticas, nosotros pudimos acá en San Luis conformar el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, constituido todas por personas con discapacidad, profesionales también con discapacidad, y pudimos lograr una ordenanza que es la 312-2020, que la celebramos en esa conjunción, ese colectivo. Y se trabajó la cartografía, se trabajó mapeos de actores, y simplemente es compartir un poco lo que decían ustedes, todo lo que sale, y que en realidad también la voz está de quienes vivimos la discapacidad o la diversidad o lo que quieran, porque ¿qué me pasó a mí en términos técnicos como profesional al sistematizar la información? Que los conceptos más amplios eran de las personas con discapacidad autoconvocadas, quienes los funcionarios, por ejemplo, que por allí cubren o ocupan lugares de desarrollo o de discapacidad, tenían conceptos cerrados. Por ejemplo, en el mapa de actores, en vez de las causas o los efectos, habían puesto cosas cerradas como falta de acceso a la tecnología, falta de, cupo laboral, cuando en realidad los conceptos más intrínsecos y todo lo había desarrollado, unos mapas riquísimos los habían construido las personas con discapacidad y las organizaciones sociales que estuvieron presentes, pues yo dividí en 3 grupos, y la sistematización fue lo rico, que fue esto realmente interesante.
y que bueno, que por supuesto desde una participación activa se puede lograr la lucha y también visibilizar la temática y también hacernos parte y tener voz, porque en la medida en que sigamos silenciados, invisibles, por supuesto que cuesta desarrollarnos, pero el empoderamiento viene a partir de la participación activa de cada uno de nosotros desde los lugares en donde estamos en resistencia y en lucha, como decían recién. Pero simplemente es eso. En términos, quería compartir con ustedes porque bueno, en mi experiencia personal me pasó eso en la sistematización del trabajo, que bueno, se vio muy claramente la vivencia de cada una de las personas que llenaron esos mapas. Nada más, y bueno, a disposición, si hay personas con discapacidad, por supuesto, que puedo dejar mis datos para compartirles. Buenísimo, gracias Beatriz por contarnos y por compartirnos. Y a mí me queda la duda también de esto, de personas con discapacidad o si son en situación de discapacidad. Creo que también se está pensando mucho en eso, ¿no? Cómo el contexto y cómo las personas que no estamos en esa situación somos los que generamos como esta idea de discapacidad, que en realidad es otra manera, ¿no? Otros cuerpos, otras formas, entonces ahí se abre todo un abanico de pensar desde otro lado, ¿no? Que se ha venido tradicionalmente pensando de una manera hacia esos cuerpos, y digo hacia porque se ha pensado desde fuera, ¿no? Ocultando muchas veces, silenciando esas voces. Entonces, como bueno, me parece que es re bueno esa práctica de el ejercicio que dijiste de mapeo, y que en esos mapeos haya salido justamente desde esos cuerpos, voces, personas, otra manera de entender sus vivencias, me parece como clave. Eso es como como fundamental, ¿no? En ese proceso de cambiar la mirada, ¿no? Mirar desde otro lado, entender desde otro lado, abrirse a comprender, bueno, este diálogo, ¿no? Sí. Perdón. Bueno, nosotros en el colectivo lo que estamos trabajando es un poco esto. A ver, nos decimos personas con discapacidad en función de la convención, que bueno, que la Argentina adhiere. Igualmente entendemos que es una deuda de toda la democracia, ya que la única ley nacional, o sea, la Ley Nacional de Discapacidad es del 82. Fue en tiempo de Videla, y desde entonces, después se adhirió en el 2006 a la convención. Está la discusión, a ver, el tema es, hay discursos como capacidades diferentes que fueron europeas del 2000, 2005, que se instauraron, esos paradigmas. Luego apareció el discurso de, hoy se está discutiendo en diversidad funcional, pero no nos queremos poner allí, o si no decimos persona con condición, porque es una condición. Entonces, por eso también está la discusión, si decimos condición o situación, y bueno, ahí estamos en la discusión. En primer lugar, soy Beatriz. Después sí, tengo condición de discapacidad, o vivo una situación de discapacidad, o persona con discapacidad. Pero el debate hoy es si hablamos de diversidad funcional, pero hemos decidido como colectivo quedar con personas con discapacidad según la convención, que es lo más universal que hay hasta el día de hoy. Genial, gracias Beatriz. Ahí, mira, te puso Perla Guadalupe, te dejó su correo para ponerse en contacto con vos por las contracartografías en esa línea de discapacidad. Francisco, no sé cómo nos organizamos. Ahí está Juan Carlos con la mano levantada hace rato, no veo otras manos porque, bueno, no veo todas las pantallas. Y hay otra pregunta de Michelle, no sé si se lee así el nombre en el chat. Juan, ¿te parece ir? No sé. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, Ángel y Carla, muchísimas gracias por esto que nos han presentado a partir de la experiencia de ustedes, porque como que lo invita a uno a seguir, no sé, como animándose a lo inexplorado y animándose a no nombrar las cosas siempre de la misma forma. Ese descoloque creo que hace tremendamente, digamos, atractivo y profundo esto que nos comparten. Yo quería preguntarles algo, y vino a mí a partir del audio que nos pusieron con todas esas voces expresando.
Y entonces me las imagino, como que me imagino esos grupos, me imagino esas personas, ustedes allí, y como nos mostraban también como el contacto que ustedes han tenido con diferentes personas y grupos en esos momentos de mapeo. Y quisiera preguntarles allí como que ustedes nos pudieran compartir de pronto uno o dos recuerdos en particular al estar allí con las personas mapeando, contramapeando, que ustedes, digamos, hayan estado como, que ustedes se hayan quedado con ese recuerdo, con esa experiencia que les haya tocado, ya sea que algo haya acontecido en el grupo de personas que se les quedó a ustedes en el corazón, o que hayan percibido que algo, a propósito del ejercicio de contramapeo, en donde están todos girando en torno a una construcción, que ustedes hayan percibido que algo ocurrió en especial en alguien, en una persona, en donde este movimiento produjo algo allí, mostró una nueva forma de sentir, de ver algo. Porque siento que esas experiencias que ustedes nos han, a partir de las cuales ustedes han reflexionado, pero sobre todo lo que siento es un cúmulo impresionante como de experiencia con personas concretas detrás. Y siento que sería muy bonito para mí y para nosotros como conocer esas experiencias que se hayan quedado ahí, digamos, felizmente atrancadas en su espíritu, en su corazón, que nos permita a nosotros imaginarlo y conectarnos con ello. Les agradezco mucho. Ahí no sé, Anker, ¿querés comenzar o comienzo yo? Cada quien vamos a tener un recuerdo distinto. ¿O no? Bueno, yo primero quiero empezar con una experiencia que fue por fuera del contexto del seminario de contracartografías, en otra experiencia anterior incluso, que a mí me marcó mucho porque también como que me hizo discutir conmigo misma con estas cuestiones que tenemos súper internalizadas de, bueno, yo que vengo de la academia la tengo re clara con esto, y fue una experiencia de mapeo en el marco de un relevamiento sociosanitario en un pueblo fumigado, y estábamos coordinando un taller de mapeo con vecinos del pueblo, y o sea, nuestra consigna fue bastante abierta y fue como, bueno, ¿qué les parece a ustedes relevante para mapear, para dejar plasmado en este mapa? Y los vecines les pareció como, lo primero que dijeron fue, hay que mapear los olores, o sea, hay que mapear ese olor que sentimos de las fumigaciones, y fue algo que yo nunca me había puesto a pensar de que era posible mapear un olor, e incluso se me partió la cabeza como, bueno, ¿y cómo mapeamos ese olor, digamos? Y bueno, ahí quedó totalmente a criterio de los vecinos, porque ninguno de los que íbamos del equipo de geografía se nos ocurrió cómo mapearlo, fue como, bueno, fíjense ustedes. Y ahí, nada, eso a mí me hizo como cuestionarme primero en términos políticos, como, bueno, ¿de dónde me posiciono yo al coordinar estos espacios? Y también como muchas veces como la academia o las formaciones académicas también nos encasillan un poco y nos estructuran de, bueno, esto es lo que se puede plasmar en un mapa, y de repente todo lo que se sale de ahí es como se nos queman un poco los papeles, ¿no? De qué hacer. Y a mí eso ya me abrió como un montón de perspectivas de qué se puede mapear, de cómo las distintas vivencias nos llevan a darle relevancia a cuestiones distintas, como a mí no se me hubiera ocurrido mapear un olor nunca hasta ese momento, y de repente se me abrió un mundo de posibilidades. Y después, en el marco del seminario, en la primera experiencia que fue con la coordinadora de familiares, yo justo no pude estar, pero sí el proceso que se dio con la Poderosa me pareció súper importante y me dejó bastante marcada como
la dinámica que se dio, en donde se vio claramente cómo se rompió esa distancia entre la academia y las organizaciones barriales, que no se notaba, como no sé cómo describirlo, pero se notaba como en las dinámicas que se dieron, en la forma en que se dio el diálogo, y en la apertura que hubo de todo, desde el equipo de cátedra y de los estudiantes, a poder realmente escuchar esa vivencia y a poder como ponernos a disposición, ¿no? Como no ir a decirles como, bueno, a mí me parece que lo que ustedes tienen que hacer es esto, sino como, bueno, pensar realmente de conjunto cómo podemos articular las vivencias de una organización que habita el barrio y nuestras experiencias y nuestros conocimientos más técnicos por ahí, o más teóricos, de cómo mapear, pero siempre desde un diálogo que se dio de manera súper horizontal, y que a mí también como me devolvió un poquito la esperanza de que se puede romper un poquito esa brecha que se suele generar. Ahí respondo, Juan Carlos, pero antes quería como organizar un poquito, si les parece, después de que te respondamos a Michelle y que Claudia, no sé si tenías la mano levantada hace ratito, no sé si la bajaste o si seguías interesada en decir algo, y después estaba Juan David. Bien, muy bien, seguís Claudia, entonces sería Michelle, Claudia, Juan David, y claro, Claudia, Andrea, sí, porque apareció, iba a decir y Andrea, y eres lo mismo. Entonces, bueno, en respuesta a Juan Carlos, yo voy a recuperar esa que comenta Anker, fue con otro grupo, yo en ese no estuve participando, ahí sí traían un poco Ana Rodríguez, le decía lo de las cartografías sensoriales también, de otro tipo de cartografiar, cómo juega también eso ahí, y en mi caso, a mí recuperaría dos en especial. Una que tiene que ver con las fotos que les compartí de ese encuentro entre afroargentinos, afrodescendientes, el pueblo Comechingón, el proyecto de la toma, y estudiantes de Alemania, de geografía y también de acá. Porque, en dos sentidos. Primero porque Hugo Acevedo, que está en nuestra memoria ahora porque el COVID se lo llevó. Entonces, él siempre fue muy activo en todas las luchas del barrio. Alberdi es un barrio que defiende, digamos, o está en contra del avance inmobiliario que va destrozando un poco la identidad y la historia barrial, ¿no? Entonces ahí, como pueblos originarios del pueblito de la Toma, él siempre cada vez que conversábamos con él, nos creaba como toda una idea también que podríamos pensar la contracartográfica, ¿no? Él nos decía cómo su trayectoria de vida, cómo había ido ocultando su identidad, tanto por la familia, por la escuela a la que tuvo que ir, ¿no? Cómo todos esos procesos le habían afectado en su vida y en su cuerpo y en su ser, y hasta que finalmente de varios años, ya adulto, bueno, se decidió decir, bueno, llegarse hasta el Instituto de Culturas Aborígenes, donde había un proyecto que estaba activando quienes pertenecían a pueblos originarios, y ahí y en ese relatar, bueno, él siempre como nos movilizaba muchas cuestiones, ¿no? De todo esto que vemos como, bueno, desde las contracartografías podemos hacer esto, él en su narración y en su compartir de su propia vida, nos iba rompiendo un montón de ideas, ¿no? La idea lineal del tiempo, también las invisibilizaciones, los ocultamientos, las opresiones. Entonces, él en sí en su relato hacía eso, pero en ese mapeo que hicieron del árbol, me movilizó bastante en términos de cómo se pudo dialogar en diversas lenguas y con diversas perspectivas y de estas líneas, ¿no? Cómo ese contracartografiar encontró un lenguaje común, ¿no? Eso, como el proceso de encontrar un lenguaje común, eso para mí fue como súper movilizante, porque podían dialogar y podían construir un conocimiento en común, generar una comunalidad, aún con lenguas distintas, ¿no? Podemos tener traductores y todo, pero se encontraron en ese hacer. Entonces, ese por un lado, y por el otro, un ejercicio que nos hizo repensar, porque nosotros recuperamos mucho esto de los mapeos corporales en el seminario, y siempre pedíamos las devoluciones, ¿no? Porque tenemos el ejercicio del seminario de no asumir de que toda la práctica que hacemos está bien, sino que siempre invitamos a que quienes cursan, quienes participan, nos digan, bueno, habría que revisar esto, yo me movilizó de este modo y no me gustó. Entonces, en lo de los mapeos corporales, nada, nos hizo repensar, porque nos dijeron, está buenísimo,
está muy bueno, pero nos moviliza cosas, bueno, ¿qué pasa con lo que nos moviliza, no? Te moviliza emocionalmente, psicológicamente, y después de esto, ¿qué? Salimos del aula y ¿qué pasa? Entonces, en eso también pensar en las estrategias o en las políticas de cuidado cuando se hacen determinadas prácticas, ¿no? Que por ahí, también cuando se traen tipos de mapeo que están más vinculados a otros espacios, ¿no? Por ejemplo, el mapeo corporal en la idea de cuerpo, territorio, tierra, está muy vinculado con los feminismos comunitarios, donde se piensa desde otro lado, en las comunidades donde se trabaja, se va sanando de otro modo, ¿no? Se van haciendo ejercicios para sanar y para pensar, y cuando lo traemos de manera acotada, puede movilizar cosas que nos exceden y que le dejamos latiendo ahí a la persona, ¿no? Entonces también pensar en eso, ¿no? En las prácticas, bueno, eso siempre nos movilizó para pensar de otro modo, porque a algunas les encantaba y es como, sí, me resirvió, y otros es como, bueno, y todo lo que se me movilizó ahora, ¿qué hago? ¿Qué salgo de acá y qué hago? Entonces, bueno, también tener esos cuidados y sobre todo con la diversidad de personas, cuerpos, emociones, porque no todos somos iguales, gracias, o sea, bueno, en la diferencia, bueno, también respetar eso, o sea, si vamos a movilizar ese tipo de cuestiones, bueno, tener ciertas precauciones, cuidados, y también tener procesos previos que ayuden a acompañar en ese mapeo, y no solo el ejercicio del mapeo per se. Ahí, eso, y Chévere, ahí... muchas gracias. Bien, de nada. Ahí a Michelle, no sé si se le así el nombre, dice, en Ecuador de norte a sur la amenaza megaminera se encuentra acechando en fases iniciales. Todavía estamos a tiempo de frenarla. Los territorios resistimos junto a las organizaciones sociales y hemos visto necesario el uso de la cartografía, en específico mapas territoriales para hacer frente sobre todo a la desinformación de las empresas mineras. ¿Cómo y desde qué metodologías podemos abordar e iniciar y construir una contracartografía que sea potente mediáticamente y sobre todo exponga las amenazas ambientales y sociales, violación de derechos ante la opinión pública que se encuentra totalmente sesgada por la entrada del nuevo gobierno y sus políticas extractivistas y neoliberales, bombardeadas por los medios con propagandas e información falsa? Bueno, Michelle, volviendo al inicio o al medio del conversatorio de hoy, digamos, no hay una receta, sí creo que es necesario poder dialogar con otros colectivos en los distintos territorios de Ecuador que vienen trabajando. El colectivo de geografías críticas del Ecuador ha hecho diversos mapeos, también ha trabajado mucho con pueblos originarios, no sé si sigue estando Sofía, se tuvo que ir, pero bueno, que es parte del colectivo. Poder dialogar ahí, han hecho algunos ejercicios de mapeo, ahí pueden compartir herramientas y metodologías. Y por otro lado, creo que la base es acordar con las comunidades con las que trabajes, ¿no? Con los grupos que estén trabajando. O sea, no es justamente no pensar desde fuera, sino pensar como esto que decía Anker respecto a cómo mapear los olores, ¿no? De la fumigación o esto que se movilizaba. Bueno, acordar, bueno, qué se va a mostrar y qué no, porque siempre otra cuestión que también vemos en el seminario, que hemos dado mucho espacio para el debate, ha sido, bueno, para que no termine cayendo en una herramienta para el poder hegemónico, hay que tener mucho cuidado en qué se muestran los mapeos, o mapeos, u otra manera que quieras demostrar gráficamente, ¿no? Porque a veces con las mejores intenciones podemos sacar a la luz información sensible, ya sea de dónde están localizadas organizaciones, de cómo se organizan los grupos, y estamos dando las cartas servidas a esos grupos, ¿no? Sean mega mineras o lo que sea, en términos de desorganizar una comunidad, por ejemplo. Entonces creo que hay que darse un ejercicio muy importante de decir, bueno, de estos procesos de mapeo, capaz que hay un mapeo más interno que sirve como grupo para contrarrestar también este bombardeo mediático que también nos atraviesa a todos, ¿no? Un montón de desinformación circulando, pero también darse el momento para pensar, bueno, de estos procesos de contracartografiar, ¿qué queda para ese grupo más interno como proceso de formación y de formación, si se quiere? ¿Y qué se muestra? Y en ese que se muestra hay que pensar las estrategias de, bueno, ¿a dónde apuntan? Apuntan a una cuestión más de nivel estatal, entonces un mapeo más de tipo con sistemas geográficos, de información geográfica, con GIS, que quieren mostrar determinados puntos y cuestiones para pelear en términos de una política determinada. Es más para contrarrestar la desinformación, entonces capaz que el mapeo juega como mapa o como infografía, donde dé cuenta del proceso de esa minería, por ejemplo, o el proceso de saqueo y de despojo que está sucediendo en esas comunidades.
Entonces ahí lo principal es como darse el espacio de encuentro y de diálogo. Y de encuentro, bueno, ahora con la pandemia y la virtualidad, bueno, encontrar también otras estrategias, ¿no? Ahí también nos desafía a pensar, bueno, cómo estos otros mapeos que juegan más con el encuentro, con el anudarse ahí en la presencia, lo pensamos ahora desde estas tecnologías, desde la virtualidad, ¿no? Entonces también, bueno, en eso, como dar lugares para decidir, me parece, o sea, yo no daría como, hay que hacer esto, la metodología, creo que hay varias metodologías, que hay un montón de experiencias contadas en artículos o manuales, por ejemplo, el colectivo iconoclasista tiene un montón de formas de mapear que pueden ayudarles, pero, nada, tienen que decidirlo en conjunto, esa es la base, o sea, no desde el grupo que quiere ir a mapear, sino en colectivo y en conjunto, qué se muestra, de qué modo y para quién y con quién va a ser esa información que va a circular. Ahí, bueno, no sé, con Juan David o Andrea, estaba Andrea antes, que había bajado la mano y estaba, así que no sé quién quiere ir primero de ambos, ahí como quieran. Bueno, pues si quieres, voy yo. Bueno, gracias primero por el espacio, me encanta. Quisiera pues saber dos cosas. Primero, ustedes hablan del encuentro inicialmente cuando van, pero también hay conflicto, del conflicto y cómo se genera y cómo se sobrepasa ese conflicto. Me gustaría saber eso inicialmente. Segundo, Anki tocó algo muy interesante, es precisamente esa capacidad de mapear que yo llamo multisensible, ¿no? Esa transversalidad que ni siquiera es como una horizontalidad, sino es transversal, como cuando yo recorro con mis 5 sentidos, pero precisamente hegemónicamente se le ha dado a la vista el mayor peso, ¿no? El mayor peso al oído y cómo jugar al oído, a ciertos sentidos, el mayor peso, y me parece muy interesante cómo esa cartografía puede jugar también con una contrahegemonía sensorial, ¿sí? Que me parece interesantísimo como lo plantea Anke y da muchísimas más puertas para seguir por ese lado. Gracias. Gracias, David. Anker, no sé si querés sumar algo a eso y después yo también sumo. No sé muy bien qué responder a lo de conflicto. Creo que depende mucho de cada situación concreta y de qué tipo de conflicto se esté dando, digamos, como, no sé si se puede responder tan así en abstracto. No sé, capaz que si vos, Carlita, tenés algo para decir, después me inspiro. De una, yo pensé que ibas a decir algo de esta última parte que recuperó. No, pero bueno. Ok. No, yo creo que hay una cuestión, o sea, sí es cierto que lo que enunciamos, como que recuperamos la parte como más de encuentro y positiva, si se quiere, y no enunciamos, en mi cabeza en algún momento estaba, pero se me fue cuando empecé a compartir con ustedes. Pero sí creo que es el habilitarse a evitar las contradicciones, ¿no? El conflicto tiene que ver también con las tensiones que puedan darse y que si nos ponemos en un lugar, en esto de qué lugar ocupamos, ¿no? En un lugar cerrado, y no, esto es así, y ahora se tiene que dar así, no podemos hacerlo de otro modo, ahí vamos como por un lugar complicado, ¿no? Entonces, permitirnos evitar las contradicciones, o sea, yo creo que en cada proceso, en cada encuentro se generan múltiples contradicciones, tanto de posicionamientos como de las decisiones que podemos tomar, y bueno, tiene que ver con esto que les invitábamos de algún modo de, a ver, veamos de qué manera nos abrimos a revisar nuestras prácticas. En esto, yo quiero ganar, quiero tener la verdad sobre ese conflicto que se dé, o quiero buscar las estrategias de cómo encontrar otro camino para generar otros diálogos, otros encuentros. Por ejemplo, un conflicto que se da siempre es que no todos estamos habituadas a, por ejemplo, si se quiere hacer un mapeo, al mapear, ¿no? A nosotros nos pasó con gente de más de 50, con gente de 70 años, que estábamos haciendo un mapeo y que nos decían, dibujen ustedes. Yo no sé dibujar. O sea, como que nos daban las indicaciones de no me pongan a mí a hacer esto.
Y bueno, y está bien, o sea, no vamos a exigirle, o sea, si no se sentía, hay otros procesos emocionales, psicológicos, de vivencias, de vida, que le lleva a no querer hacer eso, no le vamos a obligar, pero sí podemos pensar las estrategias de cómo se puede dar el proceso de todos modos de otra manera. Algo semejante se dio con la comunidad Huarpe en Mendoza, que también algunos se animaban a marcar y otros por sus recorridos, también sus condiciones de que por ahí no habían podido acceder al colegio u otros espacios, no querían escribir en el mapa. Nos veían a todos universitarias en un viaje institucional, ahí generaba toda una tensión de, ay, si pongo algo que está mal, esta idea siempre de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? ¿Puedo hacer esto o no? Que nos pasa también a nosotros mismos, ¿no? ¿Esto es una contracartografía? No, no lo es, sí, no, sí, no. Como a veces esa cuestión binaria del sí, no, del bien y el mal, nos cierra un poco, ¿no? Entonces creo que hay que evitar las contradicciones y en eso, bueno, eso, buscar estrategias. En esa comunidad Huarpe también las pusimos a dibujar, nos iban indicando, nos daban las indicaciones. Acá quiero un círculo de este modo, quiero referenciar el río. Y bueno, no era solo el mediar el proceso, sino también ponerse con la mano ahí en un afiche a seguir las indicaciones que nos daban. Entonces también es eso, es como abrirse a que no todos lo tienen, o también esto, pasa mucho con qué forma de mapeos utilizamos, ¿no? En los mapeos colectivos podemos usar un plano base o no. En los planos bases muchas veces nadie se encuentra, los que no están habituados a encontrar, saber tipos de planos o mapas, es como, ¿y acá dónde está este barrio? ¿Dónde estoy yo? Es como que cuesta ese proceso, genera conflictos, genera tensiones. Creo que la vía no es como imponer lo que uno quiera hacer, sino abrirse a escuchar por un lado qué está pasando ahí, por qué no está sucediendo, y por otro lado también a otras estrategias, capaz las impensadas, como le pasó a Anker, que dijo, bueno, ahora cómo hacemos, y asumir esto, poder decir, porque tenemos también desde la academia como un peso de que tenemos que tener todas las respuestas, ¿no? Es decir, no tengo la menor idea, a ver si la pensamos juntos y juntas, porque no sé, la verdad se me escapa de mis conocimientos, y está bien, porque no tenemos todo, o sea, un conocimiento, diría, son santos inacabado, ¿no? Entonces, en ese diálogo se dan otros procesos, entonces creo que hay que habilitar eso, por lo menos ese es mi parecer, puede haber otros. Muchas gracias, Carla. Sí, Claudia, si querés. Bueno, muchas gracias. Voy a bajar la mano. Bueno, primero agradecer este espacio porque uno se siente menos solo. Es bueno encontrarse con muchos que pensamos o nos preocupan las mismas cuestiones. Sin querer ser autorreferencial, voy a decir un poco desde dónde estoy hablando. Yo soy docente en la Universidad Nacional de Rosario, de formación disciplinaria historiadora. Después hice una especialización en educación ambiental y de algún modo la academia sigue estando, pero también opté por muchos años de trabajo de extensión con jóvenes localizados aquí en la ciudad de procedencia de otras regiones, y concretamente son jóvenes COM o MOCOI, comúnmente llamados TOBAS y MOCOVÍES. Con ellos hicimos algunas cartografías y trabajamos justamente con esta experiencia del árbol, donde las raíces eran sus historias negadas, sus ancestros, y el follaje eran los sueños. Y en el medio estaba ese tronco que era un camino a transitar, en el cual nosotros trabajamos muchos en equipos donde había jóvenes indígenas y no indígenas. Esto nació a partir de una cátedra libre que logré crear en el 2009, que se llamaba Saberes, Creencias, y se llama Saberes, Creencias y Lucha de los Pueblos Originarios, donde algunos jóvenes que ya estaban en la universidad se reconocieron como indígenas y a partir de allí otros llegaron. Y el trabajo de extensión fue trabajar en esas escuelas donde iban estos jóvenes para, de algún modo, no es que íbamos a convencerlo, pero sí a llevar este mensaje que la universidad no solamente era posible, sino un derecho. Y después tuvimos la posibilidad de crear un programa intercultural. Pero más allá de esto, lo que a mí me
me hace estar muy gratamente acompañada aquí, de escucharles, de conocer esta experiencia que no conocía, es que compartimos las mismas inquietudes, tal vez desde otras experiencias y movilizados por otras cuestiones. Desde el 2018 yo estoy trabajando al frente de la Secretaría de Pueblos Originarios o Indígenas dentro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y cartografiar los conflictos en los territorios comunitarios es necesario y urgente, pero es necesario y urgente hacerlo en territorio y que ellos lo hagan. Esto hace 2 años que se ve interrumpido, solamente tenemos esta forma de encontrarnos, y yo estoy convencida de que todo lo que hacemos en la territorialidad, esto yo algo puse en el chat, esto de trabajar junto a otros, de aprender de otros, no solamente nos posibilita desmontar, repensar lo que hemos pensado, de cuestionar lo que hemos aprendido, sino que además nos enseña otras formas de estar en el mundo, de estar siendo en el mundo, en esos territorios, que además son territorios de vida. Esto es importante, aferrarnos a esa idea porque es realmente el antemural frente al avance del capital y del mercado. Ahí aprendemos a defender y a entender lo que es el ambiente, esta conjunción, entre sociedad y naturaleza, porque las comunidades, más allá que pueden estar más o menos contaminadas por lo que lo hegemónico le ha impuesto, no han olvidado eso y son capaces de compartirlo. A mí me parece que este espacio nos invita a distintas cuestiones. Por un lado, a cómo trabajar en esas territorialidades junto a otros, cómo pensar la contracartografía, o sea, que no necesariamente tiene que ser un mapa, no necesariamente tiene que ser un plano, porque volvemos a la chatura y perdemos el espesor, ¿no? Volvemos casi a lo cartesiano. Pero además, ¿qué hacemos con eso cuando volvemos a la academia? Porque no dejamos de ser la misma persona. Entonces, preguntarnos qué es lo que tenemos que enseñar, qué tenemos que enseñar, si tenemos algo para enseñar, además, porque en realidad estamos aprendiendo tanto de otros, ¿no? Y a partir de allí yo pensaba en esto que ustedes relataban, y nosotros estamos atravesados por muchas situaciones. Cuando el compañero preguntaba acerca de cómo mapear el neoextractivismo megaminero, bueno, desde pensar que ya no podemos seguir enseñando a la cordillera como una divisoria natural o un límite entre naciones por la divisoria de agua, porque ya tiene nombre de los grandes compañías multinacionales, ya no es ni de Chile ni de Argentina para el caso nuestro, es de la Barrick, de la Meridian, de la Canadian, pero además lo que puedan plantear esto son las propias comunidades que lo sufren, que no poder tomar agua, que sufren que sus animales se mueren, que sufren la expulsión, el despojo, el saqueo, y esto pasa en todas las territorialidades. Cuando hablamos del neoliberalismo, no hace falta más que ir a estos territorios y ver el avance de la frontera del latifundio transgénico sojero, o del apresamiento de los ríos, o la tala del bosque o el monte nativo por los terratenientes o los testaferros de algunos grupos empresariales, y la complicidad de todos los agentes del Estado en esos territorios. Yo que milito en el campo de los derechos humanos, esto es una realidad cotidiana. Y entonces, frente a eso, después, ¿qué tenemos para enseñar? ¿Cómo tenemos que volver de esas territorialidades? Eso por un lado. Nosotros estamos ahora enfrentándonos a la cuestión de convertir al padre de las aguas en una mera hidrovía como la piensa el mercado. Y para nosotros el río es otra cosa, pero más claro la tiene el islero, el pescador, mucho más claro que la puedo tener yo, para argumentar esa defensa de la vida.
Entonces, este ejercicio, bueno, a mí me fortalece mucho escucharles, porque uno a veces trabaja, por supuesto, fortalecida con los pueblos, con las comunidades, pero en mucha soledad en la academia, porque estas cosas no son las que abundan. Y escuché a Anker, y te agradezco, Anker, porque escucharte también nos hace mejores. Y yo soy muy crítica del feminismo tradicional, porque además el feminismo deberá ser descolonizado e intercultural, o no será, porque las mujeres en la América indígena prehispánica gobernaban estados. Entonces no podemos, y además esta división de género binaria también llegó con la modernidad. Había multiplicidad de expresiones de género en los pueblos indígenas, debemos conocerlas, pero estas cosas no se hablan. Así que bueno, no tengo más que agradecer, no tengo preguntas, no porque no la tenga toda en clara, al contrario, sino estas inquietudes compartidas, y decir además esto, que aprendemos a repensar cosas que la tenemos tan incorporadas, como los lentes. Cuando escuchaba ese diálogo grabado, esas voces, no eran diálogos, esas voces, y que hablaban de las miradas, de los lentes, y es cierto, porque nosotros tenemos lentes colonizados y miradas colonizadas, ¿no? Es muy difícil despojarnos de estas cosas, y nos enseñan ellos, ellas, como nos enseña Anker, frente a esta cuestión de los binarismos y de la cuestión de la lucha por la libertad y la diversidad y la igualdad desde la diferencia. Solamente se puede construir igualdad desde el respeto a las diferencias. También nos enseñan ellos, ellas, en sus territorios, que no son pobres ni vulnerables, sino que son empobrecidos y vulnerados, y que en esa complicidad en la que nos vemos inmersos, nosotros tenemos que aprender muchas cosas para poder romper dentro de la academia, pero también en nuestra cotidianeidad, muchos esquemas que nos han colonizado. Y estos espacios ayudan. Así que muchas gracias. Gracias a vos, a Claudia, ahí tenés en el chat, también te van agradeciendo a los compañeros. En esto que dijiste... Carla, ¿sí? Disculpen, yo voy a hacer el rol de odiosa, que en realidad le toca a Francisco, pero deberíamos ir cerrando. Bueno. Son 2 horas y la grabación se nos hace muy extensa, pero bueno, quedan los espacios de diálogo abiertos. Quizás, si querés contestar alguna, que otra pregunta más, lo mismo, Anker, desde el espacio del programa les agradecemos ambos por la participación, que a todos nos ha entusiasmado mucho, a Claudia también por su intervención tan rica recién. Bueno, hago una versión resumen, así como de la pregunta que había y de esto que dijo, lo voy a poner en diálogo, una pregunta sobre cómo sortear la virtualidad en estas propuestas, y lo que habló Claudia, y me parece, digo, para repensarnos en la academia, porque creo que muchos de los que estamos acá tenemos como una pata también en la academia, ¿no? Entonces, en términos de la virtualidad, creo que hay que buscar estrategias más humanas y menos virtuales, ¿no? Usar realmente la virtualidad como una herramienta para generar otras estrategias, poder generar otros procesos y no solo la pantalla, grabar, enviar un parcial multiple choice. Podemos generar otra forma de dialogar, se puede encontrar, hay que buscar la que se dé con el grupo, ¿no? No en todos los grupos se da lo mismo. Y en lo que decía Claudia, creo que desde la academia, no solo, creo que tiene parte de esto, ¿no? De empezar a cambiar las formas en que enseñamos, ¿no? Creo que tiene que tener una revisión a nivel de educación, de enseñanza, de los procesos de aprendizaje, y en eso también de cómo pensamos los mapas. Podemos usar mapas del Estado, pero bueno, hablemos con el mapa, le hagamos preguntas a ese mapa, ¿qué está mostrando, qué está invisibilizando? No le enseñemos solo como mapa, ¿no? Y solo reproduciendo un territorio, por ejemplo, nacional. Y en el plano de la soledad o no, creo que es necesario, y esto lo digo de espacios también de revistas y otros espacios que comparto de difusión y de producción, creación de conocimiento, es necesario cambiar las lógicas individualistas dentro de la academia, ¿no? Tenemos un sistema donde para escribir te da más puntaje escribir sola, solo, sole, que en colectivo.
para tomar parciales le decimos no, hasta 2 personas. No, el grupo tiene que ser así. Todo el tiempo estamos irrumpiendo con prácticas colectivas. Bueno, será cuestión de podernos habilitarnos, darnos el espacio a repensarlas de otro modo y poder crear otras maneras. En eso es un camino muy lento, de a poquito, granito a granito, diverso, múltiple, pero bueno, se puede dar dando si nos conjugó, si nos convocó, tanto acá como en el espacio de YouTube, toda esta temática. Quiere decir que habemos muchos que pensamos que estamos más en soledad, pero somos... Bueno, empezar a tender lazos, ¿no? Lazos solidarios y redes, creo que esa es la base, pero también de cuestionar los espacios donde estamos. Y creo que la individualidad que está jerarquizada en la academia, eso es clave. ¿Por qué no construir en colectivo? ¿Qué pensamos? Que si trabajan 5 personas, no hay una que no trabajó. Bueno, que se autogestionen cómo se organizan dentro de ese grupo, pero no le digamos que no. Tiene que ver también con esas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho atravesado de todo esto, entonces, bueno, darse el espacio y también los espacios de encuentro. Creo que los espacios como estos u otros para poder dialogar y compartir son claves en esa línea. Y bueno, no sé si había más preguntas, disculpen si había más, después ya podemos tener ahí a través de la página, otros espacios nos podemos seguir comunicando, ya que dijo esto de que tenemos que cerrar por los tiempos. No sé si Ángel querés decir algo más, sino agradecerles mucho por el espacio, también por lo que compartieron, y está bien, no tiene que ver con autorreferenciarse o no, sino con compartir experiencias. Creo que esa era la lógica también de hoy. Así que bueno, gracias también por lo que aportaste, Claudia, y acá a los compañeros que intervinieron.